Bueno, buenas tardes. Le agradezco al señor presidente estar presente, porque es muy importante que un presidente de un colegio, en todos estos temas, que cada vez tienen más auge, el tema de la ética, de la responsabilidad profesional, que un presidente de un colegio se haga presente, y por más que esto es un taller, una charla, no es una jornada, no es no es un curso, esté presente, y esta introducción es muy importante porque, como decía Raúl, el tema de la ética, de la ética aplicada al ejercicio de la profesión, es importante y ha sido tan dejada de lado muchas veces, en virtud de otros conceptos, en esta sociedad donde es tan difícil priorizar lo que realmente, los valores que uno tendría que priorizar en el ejercicio de su profesión, y se ha dejado de lado también en las universidades, en las facultades. Por eso es muy importante que los chicos, los estudiantes, vengan, si bien no están matriculados en el colegio, pero tener la posibilidad de por lo menos empezar a escuchar estos temas para que a uno le vaya entrando todo este tema de la ética profesional, porque eso en definitiva es lo que después me va a hacer tener en claro cómo debo actuar, qué es lo que debo hacer, por más que yo digo siempre que el tema de la ética es como todo, ¿no es cierto? Uno lo aprende y después, cuando uno sale, yo siempre le digo a los chicos en la facultad, cuando uno sale de la facultad ya tiene todo el conocimiento y después uno elige para dónde quiere caminar. Si uno quiere caminar derecho, si uno quiere caminar para la izquierda, para la derecha, si está oscilando siempre en esa zona gris de que lo que debo hacer, siempre y cuando lo desee hacer o quiero hacer algo, y por ahí me voy, me corro un cachito, total, si nadie me agarra, si no se dan cuenta de lo que estoy haciendo, entonces ahí es donde ya se abre ese gran signo de interrogación de qué es lo que quiero hacer en el ejercicio de mi vida profesional. Hoy justamente lo estábamos hablando con Raúl y con Liliana. Es un tema donde vamos a tratar, porque, a ver, estos talleres los hacíamos hasta el año pasado en dos encuentros, que por ahí se hacían medios tediosos para la gente que concurría, más el que venía de afuera, y eran dos semanas seguidas. Entonces Liliana me pidió este año a ver si podíamos organizar en una sola jornada. La idea era referirnos específicamente a lo que es el funcionamiento ya del Tribunal de Ética, de todas las reformas que hubieron y que ya están vigentes en toda la provincia. Pero al aunar, digamos, al reunir toda esta información que voy a tratar de volcarles, es un poco hacer un mix de cuestiones generales que hacen a la ética en general, y después de un breve receso que hacemos, vamos a tratar de, por lo menos, que tengan un pantallazo de cómo está funcionando hoy en el Colegio de Agrimensores, los órganos pertinentes y todo lo que hace a la responsabilidad y a los deberes de los profesionales. Yo les decía que vamos a hacer un ingreso, digamos, a este tema de la ética con conceptos generales. Lo que tenemos que tener en claro es qué cosa, de qué se ocupa la ética. A la ética solo le va a importar qué cosa, el acto realizado por el hombre, el acto humano, ¿sí? A la ética no le va a interesar otro acto que no sea estrictamente el realizado por el ser humano. A diferencia del derecho, que el derecho sí se ocupa de, por ejemplo, los hechos causados por las cosas, por seres inanimados. Como yo digo siempre, si yo voy pasando con mi perrito por la calle y mi perro muerde a alguien, me van a hacer responsable a mí como guardián de la cosa. De eso se ocupa el derecho. En cambio, la ética en general, trata solamente del acto realizado por el hombre. Y la ética profesional lo único que le va
a interesar para evaluar va a ser las conductas realizadas por aquellos que ejercen una profesión. Esa conducta que nosotros realizamos a diario, ustedes habrán escuchado muchas veces que en derecho, para que una conducta pueda ser juzgada, tiene que ser realizada con intención, discernimiento y libertad. El acto humano, relacionado con la ética profesional, tiene que tener dos elementos, sí o sí. Un elemento que lo llamamos la libertad, pero la libertad entendida como la capacidad intelectual que todos nosotros tenemos de llegar al conocimiento de lo que está bien, del bien, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener la libertad de razonar, o sea, motivado por la razón, de llegar a entender qué es lo que está bien, qué es lo que debemos hacer. Siempre motivado por la razón. Entonces nos vamos a encontrar con una relación directa entre libertad, razón y bien. Y así llegamos al conocimiento del bien o de lo que está bien. Y el otro elemento es la voluntad o voluntariedad, y está dado por la intención de realizar algo. O sea, nosotros vamos a hacer algo porque sabemos que eso lo debemos hacer y además tenemos el deseo de hacerlo. O sea, debe ser un acto genuino del ser humano. No debe ser un acto que esté viciado, que esté manipulado, que esté dirigido. No sería una conducta ética algo que nosotros realicemos porque solamente lo debemos hacer, pero no tengamos ganas de hacerlo, no deseemos hacerlo. Porque si no ya entramos en crisis con el concepto ético y con la ética en la prestación del servicio profesional. Entonces, tengamos en cuenta que nuestras conductas profesionales siempre tienen que estar imbuidas de estos dos elementos. La libertad, el llegar a entender qué es lo que está bien y lo que es el bien, y la voluntad es el deseo de hacer eso de determinada manera. ¿Y qué es la ética entonces? A ver, porque muchas veces es difícil por ahí definir algo cuando pareciera que fuera un concepto netamente filosófico, o cuando nos preguntan, por ejemplo, qué es la moral. Yo siempre, cuando damos estos temas en la facultad y hay un curso de 30 alumnos, a veces me he encontrado con 30 respuestas diferentes, digamos, tratando de explicar estos conceptos que son, llamémosle, abstractos. Porque podríamos decir livianamente que la ética puede ser algo que nos sirve para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Sí, está perfecto, está bien, pero nos quedamos medio en el camino si nos quedamos con esto. En la Real Academia Española nosotros encontramos una definición que dice que la ética es la ciencia que estudia la moral y las obligaciones del hombre. Y después un autor que se dedicó a estudiar mucho el tema de la ética, un jurista, por lo tanto ya no solamente estudiaba el tema de la ética en general, sino el tema de la ética profesional, que se llamaba David Ross, y Ross definió a la ética diciendo que la ética es la ciencia normativa, con lo cual Ross se adelantó en su momento, porque ya dio el carácter de normativo y después vamos a ver por qué tiene trascendencia esto. Es la ciencia normativa que formula pautas y reglas de conducta. Pautas y reglas de conducta. Y después Ross agrega, en una segunda etapa, dice, más que reglas de conducta, reglas de buena conducta. O sea que toda la conducta humana tiene que estar relacionada siempre con con cuestiones de buena conducta. Y Ross dice, y siempre enfocado a los dos elementos esenciales de la ética. Los dos elementos esenciales que son lo correcto, decía Ross. Y lo correcto es, ¿qué es lo correcto desde el punto de vista de la ética? Aquellos que nos es exigido por la sociedad, ¿sí? Aquellas conductas que son debidas, pero que la sociedad me las exige. La sociedad me exige que yo me comporte de determinada manera. Obviamente que esto va a depender de la sociedad en donde uno se desarrolle, de los tiempos,
Y el otro elemento es lo bueno. Ross decía lo bueno. Esa conducta tiene que servir a la sociedad. Esa conducta tiene que ser noble o valiosa. Tiene que servir ¿a quién? A mi cliente, a mi vecino. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que no son exigidas? A ver, si nosotros nos mantenemos en un concepto de ética en general, ¿qué le voy a exigir yo a mi vecino? Al vecino que tengo en el mismo palier que yo y que vive en el departamento de al lado. Yo le voy a exigir que sea un buen vecino, nada más. Nada más. Le voy a exigir que cuando saque la basura no me la deje en la puerta de casa, que no ponga música a las 3 de la mañana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Le voy a exigir que sea un buen vecino, le voy a exigir que sea cordial en el trato, que por lo menos me salude. Ahora, si ese vecino mío es médico, yo no le puedo exigir que sea buen médico, que sea responsable, porque es mi vecino. Al profesional, si yo voy a contratar los servicios de un profesional, además de exigirle que sea afable en el trato, cordial, respetuoso, etcétera, etcétera, le voy a exigir que sea responsable, que sea diligente, ¿sí? Porque ya se está estableciendo una relación profesional. Entonces esto nos lleva a ver qué es la ética profesional. Kant, que es un autor que ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces, porque Kant eran de estos tipos, yo siempre digo que uno lee algo relacionado con la física y yo no sé por qué lo citan a Kant. Uno lee algo de derecho, Kant, obviamente. Uno lee algo de Kant. Y Kant siempre el tipo se ve que tocaba distintos temas que servían para todos. Y Kant, cuando le preguntaron, esto fue una anécdota no comprobable, pero dice que un alumno, Kant estaba dando una clase y un alumno le dice, pero profesor, y después de Kant de estar explicando 2 horas, porque era una anécdota hasta graciosa, desarrollando el tema de la ética, de la moral, etc. Entonces termina de hablar y un alumno levanta la mano y dice, pero profesor, entonces, ¿qué es la ética? Y Kant se queda, dice, yo 2 horas hablando de la ética y usted me pregunta entonces y no entendió nada. Entonces dice que Kant le dijo, se lo voy a sintetizar. Y Kant dijo, obra de tal modo, de manera de que tu accionar pueda ser perfectamente individualizado. ¿Qué quiso decir Kant con esto? Se lo sintetizó en un renglón. Actúa de tal manera, de manera que esa conducta, de forma que esa conducta pueda ser ejemplificadora. ¿Vieron cuando nosotros decimos, qué bien lo que hizo el tipo qué bien lo que... ¿Qué estamos haciendo? Estamos señalando una conducta que de alguna manera es ejemplificadora. Hizo algo bueno. Hizo algo bueno. Y eso es lo que quiso decir Kant. Si esa conducta puede ser señalada, puede ser tomada como algo ejemplificador de lo que debe ser, seguramente es una conducta ética. ¿Y la ética profesional qué será? ¿Será algo distinto? O sea, ¿podemos hablar de que existe una ética en general y una ética profesional? Podemos hablar de una ética exigible a aquellas personas, llamémosle de derecho común, y una ética distinta a aquel que desarrolla una profesión. No, la ética es una sola. O sea que, ¿qué es la ética profesional? La ética profesional son los mismos principios de la ética en general aplicados a aquellas personas que desempeñan una profesión. Lo que pasa es que en la ética profesional lo que hacemos es subir un escaloncito de esa escalera, ¿sí? Al profesional le vamos a exigir un plus. Tomando el ejemplo que yo le decía antes, al vecino mío, ¿qué le voy a exigir? Que sea un buen vecino, que sea respetuoso, afable, cordial, etcétera, etcétera. Si yo además, porque es afable, cordial, etcétera, y es médico, y yo voy a contratar los servicios y lo voy a ver como médico, además le voy a exigir que sea responsable, que sea diligente, que sea honesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que al profesional, cuando hablamos de ética profesional, lo que le estamos exigiendo es un plus en virtud de la actividad que realiza.
pero no es una ética distinta. ¿Y qué será la deontología profesional? Porque hoy en las universidades del mundo, yo creo que esto ya lo dije para alguno, a lo mejor lo habrá escuchado en alguna otra reunión, hoy en las universidades del mundo este tema de la ética profesional ya se trata, o sea, las materias en vez de ser ética social y profesional, ya se habla de deontología. La deontología es un concepto más moderno, a ver, tiene 20 o 30 años, ¿no? Acá hay gente que por ahí ni siquiera llega a esa edad, pero es un concepto moderno, no es un concepto que tiene 100 años, que está instaurado 100 años en la sociedad. Pero ¿qué pasa con la deontología? La deontología profesional, cuando nosotros escuchamos hablar de deontología profesional, lo que estamos haciendo referencia o lo que se está haciendo referencia es a todo el aspecto normativo que la ética profesional no tenía. Y esto es lo que hace que existan códigos, reglamentos de ética. ¿Por qué? La ética y la ética profesional lo que hace es exhortar a que un profesional se comporte de determinada manera. O sea, la naturaleza jurídica de una norma ética, de un principio ético, es pedirnos a todos nosotros, pedirnos que nos comportemos de determinada manera. O sea, la naturaleza jurídica de una norma ética, de un principio ético, estaría redactada diciendo: el profesional debe tratar de ser afable con el cliente, el profesional debe... O sea, redactada de manera de exhortar, pedir a que seamos buenos profesionales. La deontología lo que hace, lo que hizo con la ética profesional, es de alguna manera bajarla a la tierra. ¿Cómo baja la deontología a la ética a la tierra? La positiviza. ¿Qué es positivizar algo? ¿Se acuerdan cuando alguna vez hemos estudiado el derecho natural y el derecho positivo? Entonces nosotros decimos: ¿y qué es el derecho natural? Empezamos, nos viene a la cabeza algo, si decimos derecho natural, es algo que no está escrito, que subyace, que está ahí en el aire, Nos viene automáticamente el concepto de ¿qué? El derecho a la vida, ¿sí? Como derecho natural primordial. Pero hay un montón de derechos naturales. ¿Y dónde está ese derecho natural? No está en ningún lado. Algunos le dará una explicación desde un contenido religioso, otros no, pero ese derecho natural no está escrito. No sé si alguno alguna vez habrá escuchado de esa famosa pirámide jurídica de Kelsen, que Kelsen era un autor que se dedicó a estudiar todo este tema, y Kelsen, al dibujar, digamos, el ordenamiento jurídico de un Estado organizado, lo imaginó como una pirámide jurídica. Fíjense, ¿y por qué? Una vez me preguntaron, ¿por qué una pirámide? ¿Por qué? No es que graciosamente se le ocurrió dibujarlo a través de una pirámide. ¿Por qué en un cuadrado? ¿Por qué en un círculo? ¿Por qué en un rectángulo? Porque fíjense que la pirámide tiene un vértice y se va agrandando y la base es muy ancha. Entonces, ¿qué dijo Kelsen? ¿Qué tenemos en la punta de la pirámide como cuerpo normativo obligatorio? La Constitución Nacional de un país. ¿Cuántas constituciones hay? Una sola. ¿Qué podemos poner similar a la Constitución? Los tratados internacionales. ¿Cuántos tratados internacionales hay? Y no hay miles que rigen y que están vigentes en un país. Y ahí se va abriendo. ¿Y qué vienen después de la Constitución? Las leyes nacionales, que son muchas. Y después de las leyes nacionales, las leyes provinciales, que son muchas más que las nacionales. Y después de las leyes provinciales, ¿qué vienen? Esa base amplia, las ordenanzas municipales, los edictos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y el derecho natural? ¿Dónde está el derecho natural entonces? Encima de la Constitución, porque ninguna norma jurídica interna puede apartarse del derecho natural. Obviamente estamos hablando en un Estado jurídico organizado y no en un Estado totalitario del derecho en donde no se respete
los derechos del hombre. O sea, nosotros no podríamos tener una norma que permita la pena de muerte. De hecho, hay muchas cuestiones, y ahora hay un tema que está vigente, que todos ustedes lo verán en los diarios, en la televisión, y que es un tema que ahora está, que es el tema del aborto. Entonces, podríamos tener si nosotros tenemos una norma que dice que no se debe matar, no podríamos tener una norma en nuestro derecho interno que nos permita, si bien tenemos causales, pero que es otra cuestión, pero no podríamos tener una norma que nos autorice. Entonces, el derecho natural, sí o sí, es el que le da la base a ese derecho positivo. Entonces, ahora volviendo al tema de la ética. Yo le dije que la deontología le había dado a la ética profesional todo el aspecto normativo que la ética profesional no tiene o no tenía, positivizándola. La transforma en derecho positivo. Esa norma de derecho natural a la que me refería recién, que dice que no debemos matar, ¿cómo se positiviza? En un código penal, por ejemplo, cuando define la figura del homicidio, entonces dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Qué hizo ahí el derecho positivo? Tomó esa norma de derecho natural, la bajó a la tierra, la bajó a un código, la leo, porque el derecho positivo no es solamente el derecho que está escrito, sino el derecho que está vigente. Si nosotros tomamos el Código Civil que estaba vigente hasta hace 2 años atrás, 2 años y medio, sí, vamos a agarrar un código, lo vamos a leer, pero eso no es derecho positivo porque no está vigente. Entonces, el derecho positivo tiene que ser el derecho escrito que está vigente. El derecho penal tomó ese derecho natural, esa norma, y lo positivizó. La deontología, ¿qué hace con la ética? Toma todos estos conceptos en donde nos pide a nosotros los profesionales que nos comportemos de determinada manera y que tratemos de ser buenos profesionales y que tratemos de obrar con diligencia, etcétera, etcétera, y lo baja. ¿A dónde lo baja? A códigos, a reglamentos, a estatutos. Entonces con la deontología profesional, ¿qué hacemos? Ya nos vamos a encontrar con normas, con principios que están plasmados en reglamentos, en estatutos, en códigos, y que ya no va a ser. No nos vamos a encontrar con principios que van a decir, mire, trate cuando le dan un trabajo de terminarlo en tiempo, trate. No. Ya nos vamos a encontrar con normas que van a ser específicas y que sabemos que ante el incumplimiento vamos a ser juzgados por un órgano y si somos encontrados culpables vamos a tener una sanción. Entonces, eso es lo que hace la deontología, positivizar a la ética profesional. Y de alguna manera, ¿qué está haciendo entonces con la ética profesional? La hace coercible. Porque si nosotros nos quedamos con ese esbozo de principio, ese decálogo de exhortaciones de conducta, está bien, a mí la ética me pide que sea un buen profesional, que sea diligente, yo no lo hago. ¿Y qué pasa? Nada. Sigo. En cambio, la deontología ya me dice, ojo, yo ya no le pido más que usted trate de hacer esto. Yo le digo cómo debe actuar usted o qué es lo que no debe hacer. Porque los códigos de ética, siguiendo el principio general de los códigos penales, etcétera, todo lo que es referente a conductas, definen inconducta, o sea, definen conductas que constituyen falta de ética. Entonces, ya nos encontramos con figuras que dicen constituye falta de hacer Entonces yo ya sé que si yo violo esa norma, no actúo de acuerdo a lo que dice, puedo ser pasible de un juzgamiento ante una denuncia. Hoy ya ni siquiera denuncia, después lo vamos a ver. Y si soy encontrado culpable, voy a tener una sanción. Entonces, eso que ya era una cuestión abstracta y que a mí me pedían que yo tratara, ya hoy es totalmente coercible. Coercible sabemos que es cuando nosotros incumplimos algo y me lo pueden imponer por la fuerza. ¿Cómo me lo imponen por la fuerza? A través de una sanción. Por eso el derecho es totalmente coercible. Y la deontología lo que vino a hacer con la ética es justamente, la ética profesional, es hacerla coercible. La ética en general no, porque si yo me levanto y mi vecino no me saluda o me deja la basura en la puerta de mi casa, sí, yo tendré que llamar al administrador del edificio, a ver si violó alguna norma del reglamento, pero si mi vecino me saluda, yo no tengo ninguna manera, si me siento agraviado
o ofendido de hacerle cumplir una norma ética. No hay manera. En cambio, la ética profesional, la deontología en esa relación, lo que hizo es justamente esto. Una vez que un profesional, lo importante es empezar a entender desde cuándo un profesional debe ya así, bajo los ojos de la ética, como si la ética profesional a uno nos estuviera mirando constantemente, desde cuándo debe actuar respondiendo a estos principios, a estas normas. Obviamente, si nos vamos a la cuestión estrictamente legal, los deberes éticos nacen desde el momento que un profesional se matricula. Porque siempre, esto se daba mucho cuando a mí me llamaron hace un par de años para trabajar en la ley de corredores inmobiliarios, de corredores, ustedes saben que la ley de corredores inmobiliarios es del 2011 y entró en vigencia en el 2012. O sea, fíjense, y todos sabemos que hace años que existen las inmobiliarias. Creo que era la última profesión, llamémosle, o actividad que no estaba regulada. Existían las cámaras que siguen existiendo, Seguir y Cadeiros, pero tenían miles de problemas con respecto al corretaje inmobiliario. Y esa ley, ustedes saben, estaba desde el año 2002 en la legislatura de la provincia. Una cosa que es insólito cómo tardaron tanto tiempo. Ahí había una puja entre martilleros y corredores, bueno, y en fin. Pero esta ley terminó siendo sancionada en el 2012. 2011 y 2012 entró en vigencia. Les decía, ¿desde qué momento el profesional es responsable? ¿Qué pasa entre el periodo? Muchas veces vieron que uno obtiene un título habilitante para el ejercicio. Este fue un cuestionamiento constitucional que nos llevaría a una charla, ya es un tema jurídico, pero hubo un cuestionamiento, pero para todas las profesiones, ¿no es cierto? Fíjense que todas las entidades oficiales que están autorizadas para emitir, ¿cuáles son las entidades oficiales? Las universidades, ¿no es cierto?, públicas o privadas, que están autorizadas para emitir títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión. Hubo un cuestionamiento hace muchos años con respecto a la colegiación obligatoria. ¿Por qué, si cualquiera de nosotros que estudie cualquier carrera se recibía y esa universidad que está regulada y que está autorizada por el Estado para emitir un título habilitante para el ejercicio, por qué, si yo tengo ese título, para poder ejercer mi profesión, por qué tengo que recurrir a una entidad, un colegio, para poder realmente ejercer? Si esto es una incongruencia, porque esto es lo que se planteó en unos casos, bueno, que llegaron a la Corte Suprema. Los que cuestionaron este tema de la colegiación obligatoria en general decían: señor Estado, si usted le está dando facultad a esta entidad para que me dé un título habilitante, ¿por qué ahora usted, señor Estado, me obliga a que yo tenga que recurrir a una entidad para asociarme, que esa entidad se reserve el derecho de decidir si me otorga el permiso, la matrícula, porque a lo mejor yo incumplo con alguna o no me alcanza el dinero para pagar la matrícula, o no me alcanza el dinero para pagar la cuota colegial, etcétera, etcétera, y yo no puedo ejercer? Bueno, este fue un debate muy importante. Obviamente sabemos que hoy, en el año 2018, los colegios profesionales no están discutidos, y esto, el argumento tanto de la Corte Suprema en su momento como el de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa, que fue otro órgano en donde se planteó uno de los casos, determinaron que el Estado, como en todo Estado jurídicamente organizado, el Estado detenta, ¿qué cosa? Un poder que solamente lo tiene el Estado, y es el poder de policía. Y ese poder de policía, lo que hace el Estado es delegarlo
en determinadas instituciones, es como descentralizar el poder, y justamente lo que hizo el Estado es delegar en los colegios profesionales el gobierno de la matrícula. ¿Qué significa? Que el colegio profesional es el único órgano, llámenle, que está facultado a decidir cuando un profesional, cuando una persona cumple con los requisitos y le da la posibilidad de obtener la matrícula. Es como cuando uno va a un club y el club decide si me acepta que yo me asocie y pueda usar la pileta, hacer actividades, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. El colegio decide y pone los requisitos necesarios para obtener la matrícula. Y además, muy importante, ¿qué hizo el Estado con los colegios profesionales? Le otorgó la potestad ética y disciplinaria. Ética y disciplinaria. Esto es muy importante, porque los colegios es el único órgano, la única entidad que puede decidir sobre la vida de un profesional en el sentido de su actividad, del ejercicio. Y este es un tema que no es fácil muchas veces de explicar y de entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional dice ¿qué cosa? Que hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y el único poder facultado para imponer una sanción del tipo que sea, económica, civil, penal, es el Poder Judicial a través del fuero correspondiente. Y los colegios, como sabemos, los colegios profesionales son entidades administrativas. Por lo tanto, los tribunales de ética o de disciplina son órganos administrativos, no dependen del Poder Judicial. ¿Y qué pasa con un tribunal de ética que dispone la cancelación de una matrícula? ¿Estaríamos contrariando lo que dice la Constitución? Sí, dice Liliana. Si fuera así, Liliana, no existirían los tribunales de ética. Pero existen. Y nadie, claro. Y a uno le sacan la matrícula y diría, ¿y a mí qué me importa? Pero justamente, por eso, es lo que yo les decía antes, ninguna ley inferior o ningún cuerpo normativo inferior se puede apartar del superior o de la superior. Y si nosotros tenemos nuestra Constitución que dice que el único poder que a cualquiera de nosotros nos puede juzgar y nos puede imponer una sanción de la naturaleza que sea es el Poder Judicial, cuando el Estado le otorga la potestad ética disciplinaria a los colegios, tiene que buscar la forma de que eso que está en la Constitución esté garantizado, porque hace al derecho del debido proceso que todos tenemos. O sea, nosotros tenemos el derecho de ser juzgados por jueces de la nación, dice la Constitución, para imponernos una sanción. Entonces, ¿qué tienen todos los colegios profesionales? Tribunales de ética, perfecto, comisiones o lo que fuera, pero siempre el profesional sentenciado, el profesional que es encontrado culpable, tiene la posibilidad de recurrir esa sentencia, esa resolución, ante un órgano judicial. Por eso todos los colegios profesionales de todo el mundo tienen como órgano de apelación, cada colegio lo elige en virtud de lo que crea conveniente. Hay algunos que... No, pero más que cercanía, por una cuestión de tema. A ver, yo intervine en su momento en la del Colegio de Abogados, en la redacción del código, hace muchos años entonces, y con gente mucho más capacitada que yo. Y obviamente los debates eran, porque a quién, imagínense aparte de abogados, ¿no? La elucubración y la cuestión. Entonces, ¿a quién
¿quién va a ser el que nos va a revisar a nosotros? Y ahí, claro, si en la mesa de debate primaba o la mayoría presente eran abogados que ejercían el derecho penal, ¿qué decían? No, el órgano de apelación tiene que ser la Cámara Penal. ¿Por qué tiene que ser la Cámara Penal? Bueno, porque esto es un derecho disciplinario, y el derecho disciplinario es un derecho penal de menor jerarquía, y por lo tanto un tribunal impone una sanción, y la sanción se asimila a una pena. Entonces lo lógico es que una Cámara Penal sea la que revea ese fallo de un tribunal que decidió suspender o cancelarle la matrícula a un profesional. Perfecto, es una teoría. Quienes ejercían el derecho civil dicen, no, esto es responsabilidad profesional. Esto a través de la conducta o de la inconducta o de la negligencia se le causa un daño a alguien, se le está causando un perjuicio. ¿Qué diferencia hay entre aquella persona del derecho común que le causa un daño? Yo voy y le rompo la pared al vecino y el profesional que actúa mal. Esto es civil. Tiene que ser la Cámara Civil y Comercial en nuestro caso. Tiene que ser una Cámara Civil, porque el juez que va a rever el fallo o a estudiar esa apelación, lo que está estudiando en definitiva es si se ha causado un daño o un perjuicio a alguien por el mal accionar o por el accionar negligente. Y después hay otra teoría y una tercera posición que dice, no, esto no es ni civil ni penal, esto es contencioso administrativo. ¿Por qué es contencioso administrativo? Y porque acá el colegio lo que hace es exigir una conducta, y hay una relación jerárquica entre ese asociado matriculado. Esto es lo mismo que un empleado de la municipalidad, por ejemplo. ¿Quién lo va a sancionar? El intendente, por un recurso jerárquico. Entonces, el matriculado es asociado a esa entidad y el presidente del colegio, el directorio, quien fuera, etcétera, etcétera, sanciona. Entonces, por lo tanto, el recurso sería la Cámara Contencioso Administrativo. Bueno, son debates. Entonces, cada colegio elaboró quién es el órgano de apelación. Pero fíjense que yo le estoy hablando de la Cámara Penal, le estoy hablando de la Cámara Civil y estoy hablando de la Cámara Contencioso Administrativo. 3 órganos que dependen o forman parte del Poder Judicial. Por eso ustedes seguramente nunca en su vida habrán escuchado, ni lo van a escuchar, el término cámaras de apelación de tribunales de ética. No existen, ni van a existir. ¿Por qué? Porque sería más de lo mismo. Si nosotros tenemos un tribunal de ética que sanciona y el profesional culpado apela ante una cámara a la Cámara del Tribunal de Ética del Colegio de Agrimensores, y es más de lo mismo, porque está compuesta por agrimensores, no está compuesta por jueces que dependen del Poder Judicial. Entonces ahí sí se está violando el principio constitucional. ¿Cómo van a decidir si me cancelan la matrícula si se está violando el principio del debido proceso? En donde nos dice que a cualquier justiciable, el único que le puede aplicar una sanción de la naturaleza que sea es alguien que dependa del Poder Judicial, que es lo lógico. Por eso nosotros no podría juzgarnos, nosotros no podría venir un diputado, un senador y decir, mire, agrimensor, yo considero que usted actuó mal, me enteré de esto, le voy a armar un sumario, yo soy diputado de la Nación, lo sanciono. No podría ser, no podríamos ser sancionados ningún profesional por un decreto de un poder ejecutivo. Porque hay una intromisión de poder y se está violando claramente. Esa es la razón de ser de los tribunales de ética. Por eso es importante, el Estado delegó en los tribunales de ética o de disciplina esta potestad de ética y disciplinaria y la facultad de decidir. Pero sí le damos la posibilidad a ese profesional que he encontrado culpable de que apele y que tenga la tranquilidad de que un órgano del Poder Judicial revea, que puede confirmar o no esa sentencia, la puede confirmar o revocarla. Y después me preguntamos la otra vez, ¿y qué pasa si la Cámara, por ejemplo, confirma? Bueno, cada colegio resuelve. Acá en el Colegio de Agrimensores, por ejemplo, el órgano de apelación es la Cámara Civil y Comercial en turno, acá en Rosario, y la de Santa Fe, obviamente de Santa Fe. Pero la otra vez me preguntaban, ¿qué pasa si en un supuesto caso un profesional es encontrado culpable, es sancionado, apela ante la Cámara, pero hablemos en general?
cualquier profesión, en cualquier órgano de apelación. Y la Cámara, después de estudiar el caso, encuentra que la sanción está bien y confirma esa sanción, confirma el fallo, que sea, el fallo que sea. ¿Tiene posibilidad o se tiene que quedar? Bueno, ustedes saben que en nuestro Estado, como está jurídicamente organizado, existen las instancias judiciales. Siempre la primera instancia se llama instancia ordinaria. ¿Cuál sería la instancia ordinaria en materia de tribunales de ética? Justamente la del tribunal propiamente dicho. Esa sería lo que llamamos una primera instancia. Una segunda instancia sería ¿cuál? La de la Cámara, ¿sí? Que son instancias ordinarias. Ordinarias porque cualquiera tiene acceso. Tiene acceso tanto el que quiere iniciar una acción como aquel que se siente agraviado. Y cualquiera tiene acceso a pedir que un tribunal revea ese fallo. Entonces me decían, ¿qué pasa con un profesional, por ejemplo, que le cancelan la matrícula y la Cámara que sea, falla haciendo lugar a lo que dijo el tribunal de primera instancia, el tribunal de ética? ¿Tiene posibilidad de que alguien revea ese fallo? Sí, pero acá ya entramos en lo que se llaman los recursos extraordinarios. Tendríamos que subir un escaloncito de esa escalera, y ir a dónde, a esa tercera instancia extraordinaria que sería la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿sí? De la provincia. Y para llegar a la Corte de la provincia se tiene que llegar a través de un recurso extraordinario. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esa segunda instancia o en la primera, yo, profesional, que he sido culpado y que tengo una sentencia en contra, tengo que considerarme agraviado porque se me ha violado algún derecho. Por ejemplo, el de la defensa. Por ejemplo, yo puedo alegar que el tribunal no tuvo en cuenta alguna prueba que yo ofrecí y que un juez de primera instancia, un juez de Cámara, no ha evaluado un testigo que yo ofrecí y no lo tuvo en cuenta. Por ejemplo, o que se me ha violado, no se me ha otorgado el plazo correspondiente para presentar un escrito, lo que fuera. O sea, es recurso extraordinario. Y ahí puede ser que la Corte revea ese fallo. Y obviamente también tenemos la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aunque a ustedes les parezca mentira, yo en el año 2011, por pedido de la facultad donde yo doy clase, hicimos un relevamiento de casos que estaban, año 2011, casos que estaban en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque pareciera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trata cosas importantes. Y a la Corte de la Nación llegan todos los casos que pueden llegar por apelación, admitiendo el recurso de inconstitucionalidad. Pero no es que llega el caso, todos los casos que uno ve por televisión, o escucha en la radio, o lo lee en los diarios. Y en el año 2011, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3% de los casos, el 3%, que es un porcentaje amplio, eran casos de mala praxis derivados de tribunales de ética. Estamos hablando de todas las profesiones, de todos los colegios, de todo el país, de todas las provincias. Imagínense, no es un número menor. Y después había otro porcentaje que era de casos de mala praxis profesional, de distintas profesiones, que venían sí ya, que se habían originado en el fuero civil, ¿sí? O sea, acciones propiamente de mala praxis, que habían llegado a la Corte. En la Corte se produce un cuello de botella que puede ser que un caso esté 20 años para que... Y en este país, como yo digo siempre, en este país se beneficia siempre no el que va caminando siempre derecho, sino el que a veces se tuerce. Porque desgraciadamente somos así. ¿Qué pasa? Como todo esto que yo le estoy explicando, todas estas apelaciones, es una cuestión jurídica, pero todas estas apelaciones son con efecto suspensivo, ¿qué quiere decir? Que si a mí el Tribunal de Ética dijo, no señor, usted actuó mal, hemos decidido cancelarle la matrícula, por ejemplo, y yo apelo, y logro que mi caso llegue a la Corte, entonces pasan 5 años en una Cámara, 5 años en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿sí? Puede ser que un profesional que allá
allá en el tiempo el Tribunal de Ética lo encontró culpable, a lo mejor con una falta muy grave, por haber causado un daño muy grave, puede ser que ese profesional siga ejerciendo muchos años, porque la apelación de su caso, las apelaciones, son todas con efecto suspensivo. Suspensivo quiere decir que hasta tanto no haya una sentencia definitiva que haga cosa juzgada, uno puede seguir, en este caso, ejerciendo. Por eso hay casos en que las sentencias tienen efecto devolutivo y efecto suspensivo. Efecto devolutivo quiere decir que queda paralizado, pero bueno, son cuestiones jurídicas, pero fíjense la incongruencia. Pero como yo digo siempre, estamos en Argentina pasó, pasa y va a pasar. Sí, digo. Hizo recién una declaración donde aparentemente hay una multiplicidad de casos que pueden llegar a la Corte Suprema. Yo siempre entendí que a la Corte Suprema llegaban casos muy contados, cuando muy claramente estaba comprometido un derecho constitucional básico, pero por lo que usted comenta, llegar a una cantidad enorme. Es que yo le dije por un recurso de inconstitucionalidad, y el recurso de inconstitucionalidad se basa, por ejemplo, porque ahí está el artilugio de los abogados de hacer que un caso vaya escalando, ¿no es cierto? Obviamente que no llega a cualquier caso en el sentido, pero no por la magnitud o la importancia, sino cualquier caso que jurídicamente no sea viable para llegar. Pero son los abogados los que buscan los artilugios y los medios para plantear la inconstitucionalidad en virtud de la violación de un derecho, etcétera, etcétera, como para después poder rever el tema de fondo. Es bastante lógico que demore una cantidad enorme de tiempo porque la Corte puede tratar un número finito de casos y lo tiene que tratar con y seguro. y le llega una cantidad que supongo que no debiera llegar. Una posibilidad física de resolverlo. Claro, porque imagínense que la Corte es un cuello de botella. Estamos hablando, por eso la Corte es un cuello de botella. Imagínense que estamos hablando de todos los fueros, de todas las jurisdicciones, todo tipo de casos. Que después se va produciendo un filtro, que es justamente este tema, el requisito de la inconstitucionalidad, es así, pero se produce un cuello de botella. Y obviamente, con todas las connotaciones que todos sabemos, jueces que no estaban nombrados, entonces bajamos el número, subimos, entonces, bueno. Pero es así, esto es lo que hay. ¿Dónde está Micaela? No está, ¿no? Ah, se fue. No, porque Micaela me había dicho, yo estoy mirando la hora y me había dicho de si no sigo. Pero. Una pregunta, ¿esto sí. no hace entonces que los tribunales de ética y disciplina se cuiden, para decirlo de alguna manera, en las sanciones que le pueden llegar a un tribunal, sabiendo que el profesional puede apelar a instancias mayores? Es que es un derecho constitucional que todos tenemos. Y eso, a ver, que un tribunal, que un superior te revoque un fallo, no, si vos como miembro de un tribunal tenés la convicción, además de la convicción de las pruebas y lo que surge, y vos tenés que dictar un fallo, convencida de lo que estás haciendo es conforme a derecho y en virtud de todas las constancias que surgen de un expediente, lo que fuera, si después otros jueces opinan distinto, porque esto es derecho, ustedes saben, el derecho 2 por 2 nunca es 4, es 3,5 o es 5, y dependerá de un montón de cosas. Y vos te podés sentir afectada, porque a lo mejor te revocan un fallo de que vos decís, ¿cómo? Yo evalué esto, tengo estas pruebas y resulta que este profesional cometió esta inconducta que para nosotros es grave o no grave, o puede ser un apercibimiento privado, pero te quiero decir, vos sancionaste y tenés otro tribunal que encuentra y no es tan grave. Y bueno, es lo que pasa en la vida, pero pasa en materia civil. Un tribunal condena a alguien a indemnizar a una persona y después se apela y dice, no, ni existió el choque, no pague. Y vos decís, ¿cómo? Hay alguien que dice A y alguien que dice Z. Y no hay grises, porque si vos decidís condenar a un profesional porque vos sos miembro de un tribunal, quiere decir que encontraste elementos que son suficientes, independientemente de la sanción, y resulta que encontró un tribunal, porque si vos decís, bueno, le aplico una suspensión y se apela a la sanción, y el tribunal de alzada dice, bueno, no da para una suspensión porque la falta, porque no tiene antecedentes, etcétera, en vez de una suspensión, un apercibimiento público, vos decís, bueno, hay una diferencia de concepto en cuanto a la gravedad del hecho, bárbaro. Pero que un tribunal, que vos digas sanciono culpable y otro diga no, inocente, no.
Pero también un tribunal de alzada puede encontrar, por ejemplo, otros casos, que no se ha evaluado un tema de prescripción de la causa, qué sé yo. Pero no tendría que hacer, a tu pregunta, no tendría que hacer que jueces de tribunales de ética estén pensando, a ver qué va a pasar, porque si no, ningún juez de un tribunal de ética emitiría un fallo. Bueno, los tribunales de ética, también eso me lo preguntan siempre, los tribunales de ética en general en todo el país no tienen costo, obviamente que si un profesional denunciado contrata un abogado para que lo defienda, y tendrá que arreglar los honorarios con su abogado, y si ese profesional denunciado pide, por ejemplo, como prueba dentro de un proceso en un tribunal de ética, una pericial caligráfica, el perito le va a cobrar y lo pagará, pero no tiene acción para repetir si sale sobreseído. Por ejemplo, dice, me denunciaron y yo tuve que gastar en abogado. No tendría acción para repetir. Eso no quita, pero eso no quita que esa persona se sienta agraviada, ofendida en su moral, etcétera, y inicie una acción civil, porque, digamos, todo es posible, pero bueno, pero los tribunales de ética no generan costos. Ahora, cuando vos pasaste a la segunda, si a vos te sancionaron y vos dijiste, no, yo voy a apelar, ahí sí tenés que recurrir a la justicia ordinaria, ahí ya va a haber regulación de honorarios, ahí ya es distinto. A la corte peor y a la... Obviamente. Bueno, sí. Una pregunta tonta. De la que sea, ¿por qué? Me salgo un poquito del eje de la ética. Sí. Usted dijo que el Estado delega la potestad del poder de policía en los colegios para que los colegios sean quienes rijan, obviamente con todos los derechos y la matrícula de los profesionales. Sí. ¿Por qué una comuna puede cobrarle a un profesional un derecho para que ejerza su libre profesión en un lugar como por el Tibúe, que es abusivo, 1.600 pesos? ¿Por qué una comuna puede cobrar? Usted se está refiriendo evidentemente a la profesión de ustedes, porque, bueno, porque yo lo he escuchado a esto, ya lo he escuchado, que, digamos, no está relacionado con ninguna otra profesión porque yo no conocía el caso hasta la primera vez que me lo plantearon. Si usted me lo pregunta así, seriamente, porque usted dijo una pregunta tonta, no me parece tonto, porque es, yo diría hasta inconstitucional el tema de el cobro para poder ejercer, digamos, es como establecer, para asimilar, un derecho de registro e inspección si yo quiero poner un local, que ahí sí las comunas, las municipalidades están habilitadas, pero a mí, ese organismo nacional, provincial, municipal, no puede cobrarme un plus del cual yo ya sí tengo que estar obligado, que es la matriculación al colegio, porque lo que la ley a mí me exige es que yo esté asociado a una entidad para poder ejercer. Pero yo no puedo caer a determinada jurisdicción y esa jurisdicción que me diga, pero si además usted no paga este derecho para poder entrar y usar de estas instalaciones y desarrollar la actividad, usted no va a poder ejercer. Yo le diría que es un tema para estudiarlo, pero me parece que es totalmente anticonstitucional. Igual no lo conozco en profundidad, lo conozco a través de estos planteos que me han hecho y preguntas y alguna vez que he charlado con alguien. Nosotros tenemos un fallo hecho por la doctora Mariana García Jurado. Sí. Lo hemos llevado, ella ha hecho todo este estudio, Sí. determinado anticonstitucional, y yo por ejemplo lo he llevado a comunas, lo he mostrado y mostrándolo no me lo... Pero yo lo hablé una vez, con Mariana, Liliana, lo hablé, porque en su momento me preguntó, lo estuvimos hablando, pero lo que ella te hizo es un dictamen y un estudio. El fallo, vos te referías a un fallo, vos tenés un dictamen, un estudio de una asesora acá del colegio. Ustedes, yo se lo dije en su momento, ustedes lo tendrían que judicializar a eso. Judicializarlo es llevarlo a la justicia y entonces tener un fallo judicial que digan es inconstitucional el cobro por parte de la comuna, de la municipalidad, etcétera, etcétera. Ahí tenés la ley 10.000, que es la ley de intereses difusos. No me vas a gritar porque ya no doy más, no me duele la garganta. Sí, yo por eso ahora corto porque me dijo, está la ley 10.000, que es la ley de intereses difusos, que se puede canalizar a través de esta ley, el planteo judicial, justamente de estas cuestiones de que hay comunas o municipalidades, etcétera,
que cobran, digamos, como un derecho para poder ejercer en esa jurisdicción. Pero hay que judicializarlo, y lo mejor obviamente es judicializarlo como colegio profesional, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se pensó, porque hubo una vez el colegio envió a todas las comunas del... Sí, eso sí. Todas las municipios y comunas de la provincia, y luego tuvimos ese dictamen, no es vinculante, diríamos. Vos vas con ese, es lo que dijo Lian, vos vas con ese dictamen a la municipalidad donde fuera y te dice, muy lindo, me gusta lo que hizo su abogado, trabajó muy bien, bárbaro, pero no, siga, pague, claro. Disculpa, Sí. hay algunas comunas o municipios que generan ordenanzas. O sea, esa ordenanza no le da ninguna legalidad. La ordenanza sería violatoria de un derecho constitucional. Si vos, así yo te lo digo, a ver, te lo digo livianamente, pero sería violatoria totalmente de un derecho constitucional. ¿Y sabés cuál es el derecho constitucional? La libertad de trabajo. Porque vos ya tenés la obligación, te vuelvo a repetir, de matricularte en los colegios para poder ejercer. Pero esto, a ver, pero esto es como todo, a ver, esto obviamente hace a la actividad profesional. Pero esto es como todo, cuando uno llega y pague la tasa esta, y pague el sellado este, y pague esto, ¿no es cierto? Bueno, y hay todo también una explicación desde el punto de vista... Que lo conviertan en un sellado. Bueno, yo no puedo... Fíjese, usted está coartando la libertad de trabajo porque usted dice que por una cuestión económica yo no puedo... No es irrisorio el planteo, lo que pasa es que es como todo, es como lo que yo le decía antes. Hoy en el año 2018, a cualquiera de ustedes, a los chicos que se están por recibir, acá creo un lío bárbaro, a los chicos que se están por recibir, ¿se les ocurriría cuando tengan el título bajo el brazo decir, no, yo a partir de mañana empiezo a medir, voy, me instalo mi oficina, voy, ¿qué colegio, Nico? Yo no pago nada, yo ya tengo el título, voy, ¿se les ocurriría? No, ni se les pasaría por la cabeza, porque saben que terminaron su carrera, tienen su título, pero para poder ejercer materialmente tengo que ir a esa entidad, a esta, venir, pagar, cumplir los requisitos, certificado, buena conducta, etcétera, todo lo que pedirán, y ahí recién puedo poner un pie para ir a... Pero no es ilógico el planteo, como no sería ilógico decir, señores, ¿por qué a cualquier dependencia yo tengo que tributar esto? No se me está coartando la libertad de trabajo, si yo lo que tengo que hacer es hacer una mensura. ¿Por qué yo tengo que...? Pero bueno, nos vamos a otro planteo. Vamos a parar porque me pedían, sí, si no. Estábamos hablando del tema de qué momento surgen los deberes éticos, y los deberes profesionales en general para quien desempeña una profesión. Desde el momento que se matricula en el colegio, o sea, desde el momento que yo me matriculo en un colegio profesional, automáticamente como que se produce un disparador, así yo esté sentadito sin hacer nada, se produce ese disparador así como yo tengo derechos, tengo obligaciones y tengo deberes. Obviamente, para que un tribunal de ética pueda entender, pueda ser competente en el juzgamiento de un profesional, ese profesional tiene que estar matriculado en la jurisdicción del colegio, en donde ese profesional está ejerciendo, y además la conducta que se le imputa tiene que constituir a priori una falta de ética de las que están contenidas en el estatuto o en el reglamento. O sea, yo no puedo venir a denunciar, vengo a denunciar al agrimensor tal porque resulta que fui, hablé con él, le hice una consulta y no me gustó cómo me trató o me pareció que no sabía o que no estaba capacitado. Tiene otros agrimensores para ir a consultar. Entonces, a priori esa conducta que se imputa, a priori, porque imagínense que si un tribunal de ética o una comisión en este caso, a priori diría, desde el primer papel que se presenta, no, esta persona es culpable, estaría prejuzgando, entonces ¿para qué existe todo el proceso? No tendría razón de ser. Además que ahí sí estaría incurriendo en lo que estábamos hablando justamente, en una violación de un derecho en donde no se le permitiría a la persona que es imputada de la comisión de una falta de ética defenderse. Entonces las condiciones, los requisitos que se tienen que dar es justamente esos dos, que esté matriculado y que a priori esa conducta encuadre o configure alguna de las faltas de ética contenidas en la normativa que corresponde a la profesión.
¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad en que puede incurrir un profesional en el ejercicio de su profesión? Porque, a ver, la responsabilidad profesional es el género, ¿sí? Responsabilidad profesional en sentido amplio. ¿Cuáles son las especies? ¿Cuáles son los distintos ámbitos? O sea, ¿en qué ámbitos pueden incurrir ustedes? ¿En qué ámbito de responsabilidad en el ejercicio de la profesión? Son 5 los ámbitos de responsabilidad profesional. No es un orden jerárquico, pero ¿cuáles son? Responsabilidad civil, ¿sí? Responsabilidad civil. Si tuviéramos que dar un concepto de cuándo se incurre en responsabilidad civil, es cuando a través de la conducta o inconducta profesional, cuando a través del accionar, se cause un daño o un perjuicio a un tercero. En este caso puede ser un comitente, pero también puede ser un tercero, porque resulta que el agrimensor que va y mide mal y le causa un perjuicio al vecino, que no es su comitente, de donde fue a medir, y ese tercero se considera perjudicado o lesionado, puede hacerlo pasible a ese agrimensor de una acción. En este caso, que es una acción civil, una acción como la que ustedes conocen y escucharon, que puede ser una acción de daños y perjuicios o una acción de mala praxis profesional, porque en definitiva es mala praxis, porque yo imputo, digamos, se considera que el profesional ha cometido una inconducta profesional que hace a la mala praxis, que hace nacer una obligación de reparar ese daño, de indemnizar, etcétera, etcétera. O sea que este es un ámbito que lo podemos llamar ámbito de responsabilidad civil. Otro ámbito de responsabilidad es el penal. Y acá ya, ¿qué tiene que haber pasado para que un profesional, un agrimensor, en este caso, incurra dentro de este ámbito? Haber cometido un hecho ilícito, un delito. Por ejemplo, haber fraguado datos, fraguado a sabiendas, ¿no? Datos de una mensura, de un plano. O sea, cometer un delito y va a responder penalmente. Puede ser que un comitente también lo haga responsable en el caso de haberle abonado honorarios por adelantado y no haber realizado el trabajo, imputarle, por ejemplo, un delito de estafa. La estafa es la utilización del ardid de engaño y no lograr un fin para el cual ha sido contratado el profesional. Pero todo eso depende, obviamente. Pero eso el colegio también. No, acá estamos hablando de ámbitos en que puede incurrir un profesional cualquiera. Obviamente estamos acá en el Colegio de Agrimensores, pero cualquier profesional en el ejercicio de su profesión. Cualquier profesional en el ejercicio de su profesión, ¿en qué ámbitos puede incurrir por la actividad profesional? Otro ámbito de responsabilidad que tenemos es el fiscal o administrativo, como muchas veces se llama, y acá incurriría en este ámbito cuando se viola alguna de las normas fiscales relativas no solo al ejercicio de su profesión, sino a cuestiones fiscales que hacen a la relación con su comitente. A ver, si yo le pido a mi cliente, a mi comitente, plata para pagar los sellados, para la inscripción de los planos, y me la meto en el bolsillo, estoy violando un deber fiscal. Además que ahí la figura sería abarcativa, porque a lo mejor incurría también una responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Y también incurro en esta responsabilidad, en este ámbito de responsabilidad fiscal o administrativo, por ejemplo, si yo no pago la cuota del colegio, si yo no cumplo con los deberes fiscales del colegio, si yo no cumplo con los deberes fiscales relativos a mi profesión, ¿qué pasa si la AFIP o quien sea denuncia a un profesional porque no paga su monotributo, etcétera, etcétera, o en la condición que esté inscripto, y eso llega al colegio, está incumpliendo con los deberes que hacen a su profesión, pero en el ámbito fiscal o administrativo. Otro ámbito de responsabilidad profesional es el llamado judicial o procesal, y pareciera que acá quien no es abogado, digamos auxiliar de la justicia, no tendría motivo, digamos, diría yo, en esto, la verdad que me pasa por al lado. Y en este ámbito de responsabilidad profesional incurre cualquier profesional, podría incurrir cualquier profesional
que en el ejercicio de su profesión esté actuando dentro de un proceso judicial. O sea, cualquier profesional que por su calidad de profesional esté actuando, y cuando digo actuando el concepto es amplio, actuando ustedes saben que las dos partes dentro de un proceso son el actor y el demandado, pero yo digo actuando, o sea que puede ser que ese profesional no sea el actor o el demandado, puede ser que esté vinculado al proceso. ¿Y cómo un profesional puede estar vinculado a un proceso sin ser actor o demandado? Por ejemplo, en el caso de ustedes, perito, o testigo calificado por su profesión, que es fino el concepto, pero eso se da mucho en el caso de los médicos. Yo me acuerdo una vez un caso de un médico, o sea, a ver, si nosotros vamos cruzando Boulevard Oroño y vemos que hay un accidente y estamos cruzando, somos testigos y nos llaman a declarar como testigos, nos toman los datos, somos testigos. Ahora, si va a estar el que está cruzando es un médico y ese médico se detuvo a atender a la persona lesionada, ese testigo, esa persona va a ser llamada a ese proceso a declarar, pero no porque se llama Juan Pérez y estaba cruzando. Sí, es Juan Pérez y estaba cruzando, pero además es un médico que lo atendió, o sea, actuó en calidad de profesional. Entonces, un profesional puede estar vinculado a un proceso, puede haber salido sorteado como perito, había una discusión de dos partes sobre una mensura, etcétera, etcétera, de un campo, vamos a sortear el perito, salió sorteado el perito, interviene en el proceso. Y ese perito, dentro del proceso, ese profesional, incurre en algún acto de inconducta. Y en el Código Civil hay un artículo que se llama inconducta procesal maliciosa. Entonces yo perito, hago la pericia y resulta que a mí el juez me da 10 días para presentar la pericia y yo digo no me alcanza el tiempo y la presento a los 15 porque se me ocurre y no presento ningún escrito, etcétera, etcétera, o el juez me llama a una audiencia y yo no voy, o me llevo el expediente y desaparece una foja, o lo que fuera. O el expediente lo tengo en mi poder porque hay que retirar los expedientes bajo recibo y cuando vuelve el plano que estaba ingresado está modificado y estaba bajo mi órbita, entonces un juez obviamente va a suponer que, etcétera, etcétera. El tema es que un profesional puede incurrir dentro de este ámbito judicial o procesal cuando está vinculado a un proceso judicial, como concepto amplio. Y otro ámbito de responsabilidad, obviamente, ¿cuál es el que me estaría faltando? ¿Cuál es el ámbito que me estaría faltando? Porque si no, yo no estaría sentado acá. El ético-disciplinario. El ámbito de responsabilidad ético-disciplinaria. Por eso yo le dije, responsabilidad profesional es el género. ¿Cómo lo podríamos dividir? Responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal, responsabilidad judicial y responsabilidad ético-disciplinaria. ¿Y qué profesional incurre en un ámbito de responsabilidad ético-disciplinaria? Todo aquel que en el ejercicio de su profesión viole alguna de las normas contenidas en los estatutos, en el reglamento, relativo a lo que hace a su profesión. ¿Sí? Esto nos da la idea, obviamente, de que un profesional, por una inconducta, por un acto, puede incurrir en un ámbito o en varios ámbitos al mismo tiempo. A ver, si yo agredo a un colega, si yo utilizo un término ofensivo hacia la dignidad del colega, etcétera, etcétera, solamente, y que no constituya una calumnia, una injuria, incurriré solamente en un ámbito de responsabilidad ético-disciplinario. Y el ofendido vendrá y hará la denuncia en el colegio y se sentirá agraviado, etcétera, etcétera. Pero si no traspasa esos límites, no. Ahora, si ese agravio además fue un insulto en un lugar público, ofendiendo la dignidad profesional, religiosa, lo que fuera, me iré a buscar un abogado penalista y le iniciaré una acción penal por calumnia o injuria. Entonces, una misma inconducta, lo que quiero que entiendan es que puede hacer que alguien incurra en varios ámbitos de responsabilidad simultáneamente. ¿Sí? Si yo le hice la mensura a un cliente mal, le cobré, se la hice mal o no se la hice, le fragué un plano a sabiendas, adulteré esto, lo otro, puedo incurrir en varios ámbitos al mismo tiempo, ético, penal,
civil, porque me van a iniciar una acción civil de cobro de peso, porque me van a decir, usted me causó un daño, yo le pagué, no me hizo el trabajo, etcétera, etcétera. A lo mejor hasta incluso la plata que me dio para los sellados o lo que fuera, me la metí en el bolsillo. Ámbito de responsabilidad fiscal. O sea, una misma conducta es como se produce, se abre y se puede abrir en todos los ámbitos de la responsabilidad profesional, o en uno solo, o en dos, o lo que fuera. Eso dependerá también de si esa persona vale de un abogado y el abogado dice, no, vamos a hacerle esto, lo otro, y lo atacamos por todos lados. Porque los abogados viven de eso, obviamente. Entonces, le tiramos la batería y le damos acá, allá, acá. Y como generalmente cuando a alguien le tocan el tema penal, que es lo que los abogados buscan, no, a este lo metemos y entonces vamos a arreglar porque el tema... Yo, mientras tenga, como yo digo siempre, mientras yo tenga que devolver, mientras uno tenga que devolver y tengo la suerte de tener la plata, devuelvo. Mientras el colegio, bueno, a ver, me tendría que haber puesto una suspensión y me diera un apercibimiento privado, bueno, me la aguanto. Ahora, si me dicen que me tengo que ir unos días a sentarme adentro de algún lado y hasta ahí ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces el tema penal es lo que siempre se usa como... Pero bueno, estos son los ámbitos de responsabilidad profesional. Obviamente que todo lo que atañe a lo que vamos a tratar ahora en estos minutos de que ustedes tengan una idea es el ámbito de responsabilidad ético-disciplinario. Y el colegio de agrimensores, bueno, ustedes están al tanto obviamente, se ha producido una reforma y se ha dado un orden a este funcionamiento del viejo tribunal de ética del colegio y, digamos, a todo este ámbito de responsabilidad ética de los profesionales. ¿Por qué les digo se ha dado un cambio? Porque se ha reformado la ley. ¿Y qué es lo que hoy está vigente? ¿Cómo funciona para que ustedes tengan idea? De hecho, estaría bueno que uno lea, digamos, lo que hace relativo a su profesión, ¿no? Porque uno generalmente se empapa de estas cosas cuando está vinculado a un proceso, digamos. Seguramente si yo les pregunto a ustedes tienen idea de cómo está funcionando toda esta cuestión del juicio, del proceso a un profesional, seguramente me dirán que no tienen idea, porque es algo que haya agarrado y haya visto cómo funciona y cómo son los plazos y cómo son las formas, seguramente no. Ahora, si el día que a mí me denuncien voy a agarrar y me voy a poner a leer por lo menos para saber cuántos días tengo para hacer una cosa, esto, lo otro, cómo son las cuestiones. Pero, sí. Está bien, pero es una ley provincial. El estatuto no es que el colegio unilateralmente decide cambiar. El colegio es uno solo. El colegio es el colegio de agrimensores de la provincia de Santa Fe. Ustedes tienen dos circunscripciones, el norte y el sur. Los colegios, todos los colegios profesionales son provinciales. Que después cada colegio decide en cuántas circunscripciones se divide. El colegio de abogados, por ejemplo, tiene 5 circunscripciones. El colegio de escribanos tiene 2 circunscripciones como ustedes. El colegio de martilleros tiene 3. Pero eso porque territorialmente y por una cuestión administrativa cada colegio decide. Pero los colegios como entidad es una sola. Entonces el colegio decidió reformar el estatuto, después cada circunscripción, la materialización, la aplicación de eso lo decide cada circunscripción, pero digamos... el estatuto fue reformado, no todo, obviamente, acá no se cambió ni la modificación, ni la conformación del directorio, ni nada, se modificaron cuestiones que hacen al funcionamiento del Tribunal de Ética, cuestiones que hacen a algunas conductas que constituyen falta de ética y, si mal no recuerdo, a las elecciones de los miembros de del Tribunal de Ética y de la Comisión de investigación, porque se creó un órgano. Entonces, se reformaron, fue parcial la reforma. Todo lo demás está vigente con lo que originariamente está funcionando desde la sanción de la ley que crea el colegio. ¿Cómo está hoy en la actualidad conformado en la provincia de Santa Fe, bueno, acá en Rosario, todo el ámbito de la responsabilidad ética? Hoy el colegio tiene 2 órganos. Digamos, el órgano disciplinario es uno solo, pero está compuesto por 2 cuerpos.
¿Por qué está formado por dos cuerpos? Porque históricamente en todos los colegios existía tribunal de ética, punto, tribunal de disciplina, los nombres. Con todo este auge, porque esto es producto de los abogados son los que siempre ponen las bombas y cuestionan las cosas. Con todo este tema de hace muchos años que vienen, de los derechos humanos, de la garantía, de la víctima, de la cosa y qué sé yo, y sobre todo los abogados penalistas, se empezó a cuestionar hace muchos años, ahora 15 años, se empezó a cuestionar el tema de que un tribunal de ética, el funcionamiento de un tribunal de ética, podría violar la garantía de defensa del profesional que está siendo enjuiciado. Porque los penalistas, justamente como lo dije antes, la naturaleza jurídica del proceso penal es que alguien impute, alguien investigue, y después sea un juez el que resuelva. Justamente por la naturaleza jurídica del derecho penal y que el derecho disciplinario sería un derecho penal de menor jerarquía. Yo sostengo totalmente lo contrario. De hecho, me prestaron atención cuando hicimos la reforma acá y por eso ustedes tienen como órgano de apelación la Cámara Civil y Comercial. Yo sostengo que la responsabilidad profesional es un tema netamente civil, que justamente lo que se está evaluando es conducta profesional, se está evaluando si ese profesional ha causado un daño a alguien. Después puede tener connotaciones en el aspecto penal, pero para eso está justamente ese ámbito de responsabilidad. O sea, la persona que considera que ha sido estafada, etcétera, etcétera, tendrá la posibilidad de ir a la justicia ordinaria, al ámbito penal, e iniciarle a ese profesional la acción que quiere iniciarle. Pero un colegio, a través de su tribunal, lo que tiene que evaluar es justamente si ese profesional cometió alguna inconducta que viola la ética y por lo tanto lo que está estudiando y evaluando es el ejercicio profesional propiamente dicho. Pero bueno, yo le decía, con toda esta corriente garantista de tutelar los derechos de la víctima, ¿no es cierto? Que el día que se le dicta una sanción, que el mismo órgano que le está imponiendo la sanción no sea el que recabó las pruebas, el que evaluó, etcétera, etcétera. Lo que los tribunales... Está bien, por eso yo creo que está bien en materia penal. Ahora, porque si no, ¿sabes qué? Entonces no existirían los jueces civiles. O sea, si yo firmo un pagaré con vos, ¿sí? Yo te lo firmo y vos decís, Herrán me debe un pagaré, voy y inicio una demanda, no me lo pagó. Ese juez va a ser el que va a llevar adelante todo el proceso y va a ser el juez que va a decir, Herrán le debe, páguele. Y entonces yo te voy a decir, no, ¿cómo el juez que me impone la sentencia? No, que haya otro órgano que investigue. No tener razones de ser los jueces civiles, los jueces laborales. Es un tema específico del derecho penal y muy discutible jurídicamente, pero bueno. Sí, yo lo tomé como penal también. Claro, pero bueno, a raíz de esto es que justamente hace ya muchos años cuando hay congresos y jornadas de tribunales de ética de los distintos colegios, se ha empezado a evaluar este tema porque ha habido casos en los que se ha planteado la inconstitucionalidad del proceso de los tribunales de ética y si bien no hay ningún fallo firme ni nada, se ha aconsejado a todos los tribunales de ética de los colegios buscarle la posibilidad de que existan dos cuerpos independientes, de manera de que el profesional que está siendo sometido a un juicio, a un proceso, no sienta que se le pueda vulnerar un derecho. A raíz de todo esto, cuando empezamos en la elaboración de la modificación del tribunal, se crea, hoy en la actualidad ustedes tienen vigente dos cuerpos, tienen en el ámbito disciplinario ustedes tienen el Tribunal de Ética propiamente dicho y se creó la Comisión de Investigación Ética, que funciona a manera de, si quieren llamarlo, una fiscalía. Ustedes saben que un fiscal, que lo ven en las películas, es el que acusa, el que busca las pruebas, pero no es el que dice,
cometió el delito, ¿sí? Entonces, esa comisión de investigación ética lo que hace es abrir un proceso donde se le da la posibilidad tanto a quien denuncia, como si fuera un particular, como al denunciado, de que se expresen, que presenten todas las pruebas convenientes, etcétera, etcétera, con un respeto de plazos y de cuestiones lógicas para todo esto. Y esa comisión después elabora un dictamen, y ese dictamen es elevado al Tribunal de Ética propiamente dicho, para que ese tribunal, con ese expediente en donde el imputado tuvo todas las posibilidades de defenderse, de presentar todas las pruebas, de que declare quien tenga que declarar, etcétera, etcétera, y la comisión de hacer su dictamen en virtud de todas las probanzas, eleva a través de ese dictamen, de esa conclusión, al Tribunal de Ética, para que el Tribunal de Ética evalúe si merece una sanción o no, porque el tribunal puede decir no se ha cometido ninguna inconducta, no merece sanción, o puede decir sí y ver qué tipo de sanción impone a ese profesional. Las sanciones que hoy están vigentes en el ejercicio de profesión son: la más leve es un apercibimiento privado, después saltamos a un apercibimiento público, después viene la suspensión de la matrícula con un tiempo determinado, no existe la suspensión por tiempo indeterminado, y sí, la más grave, que es la cancelación de la matrícula. Conjuntamente con estas 4 sanciones, que como ustedes ven hacen a la matrícula propiamente dicha, el tribunal puede aplicar una sanción de multa. Y la multa, que es obviamente una pena pecuniaria, es para el colegio profesional. O sea, esa multa no va obviamente ni al bolsillo ni de los jueces, ni de los miembros de la comisión, sino que esa multa se impone y después el colegio, el directorio, la destina a donde crea conveniente. Además, estas sanciones se diferencian en la publicidad que van a tener. Porque todas las sanciones, el apercibimiento público, el privado, la suspensión y la cancelación, todas las sanciones van al legajo del profesional. O sea, cada uno de ustedes tiene un legajo, entonces cuando han sido sancionados, esa sanción va al legajo, queda asentada. El apercibimiento privado obviamente queda en el legajo. El apercibimiento público, además, se publica en la página, se publica en los boletines del colegio, en las revistas, en los transparentes acá en el colegio, o sea, tiene publicidad. La suspensión y la cancelación, además, se publican en el boletín oficial. Para el caso de que el agrimensor esté inscrito en la lista de peritos, se notifica a la Corte Suprema, que es la que después va a dar conocimiento a donde esté inscrito ese profesional. O sea, adquiere una publicidad. Y la cancelación está prevista, si mal no recuerdo, está prevista la publicidad, además, en el diario de mayor circulación del lugar en donde el profesional esté matriculado. El scratch. En nuestro caso sería el diario de mayor circulación, exacto, ¿sí? Entonces, si fuera un profesional matriculado de Venado Tuerto, se publicará en la capital, sí, y en el diario de Venado Tuerto, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, ¿no es cierto? En fin. Bueno, entonces esas son las sanciones. En Buquet, no debe haber. En el lugar de chico no, claro. Te mata. Es peor en el lugar de chico que en el lugar de grande, porque... yo no les voy a leer todo el reglamento, ni les voy a leer cómo es la conformación. Recién me preguntaba un colega de ustedes quién elige, cómo está conformado, quién dirige, me dijo. Bueno, todos ustedes en su momento votaron y eligieron miembros
que son jueces del Tribunal de Ética y miembros que son de la Comisión de Investigación. El único que no me votaron a mí porque dentro de la Comisión de Investigación, que está conformada por 2 profesionales de la agrimensura, debe haber un miembro que no debe ser agrimensor, sino que debe ser un profesional del derecho, en fin, como para garantizar la cuestión jurídica. Entonces, el único que no soy elegible soy yo. A mí me ha designado el directorio. Los demás, ustedes eligieron a todos los que están en funciones, que duran 4 años en sus funciones, pueden ser reelegibles, ya que ustedes de acá 4 años, no, ¿cuándo fue la elección? ¿2016, 2017? Bueno, ya dentro de 2 años va a haber elecciones de nuevo. Ahora, a fin de año. No, 2016, ¿no fue? ¿O 2017? No, 2017 y 2018 y a fin de año. Ah. ¿Lo traen ahora a fin de año? Marzo 2017. No, las muestras fueron, perdón. Por eso. La Bueno, son... la del tribunal el año que viene. Claro, son reelegibles y ustedes podrán elegir a quienes se presenten como candidatos para ser jueces del tribunal o de miembro de la comisión. Perdón, Gustavo, quiero agregar una cosa. Sí. Gustavo, pero a lo mejor no quedó claro que dividimos la época. Sí, El año par va a ser el directorio y el año impar el tribunal, para que no tengamos que votar todo. Las desdoblaron, ese era el tema, para que no coincida, incluso por una cuestión política y en fin. Una pregunta, sí. antes que lea para no olvidar. No. Antes Raúl dijo que hubo ya muchos casos en los que intervinieron. Por ahí, si nos puede decir qué falencias existían en los agrimensores como defensa, o no hacer bien la orden de trabajo, o cuestiones así. Ahora vamos a leer un par de las más comunes, de lo cuestión, digamos, lo que hace a la falta, a la supuesta falta. Bueno, sí, no voy a ahondar porque esto es procedimental, no voy a ahondar, digamos, la denuncia, pero sí sepan que la posibilidad de las denuncias, esto sí es importante que lo tengan en claro. ¿Cómo se inicia una causa? ¿Cómo puede iniciarse una causa? Porque antes acá existía, yo tenía entendido, existía un buzón de cosas anónimas, sí, para la cuestión que era muy fácil, van a ir a poner algo y irse. No existe más la denuncia anónima, o sea, algo que llega, no llega, pero algo, si llegara a la comisión anónimamente algo, la comisión se reserva el derecho de abrir o no abrir una causa, porque existe la denuncia de oficio, o sea, si algún miembro de la comisión toma conocimiento de oficio de alguna cuestión, tiene la potestad de abrir una causa. Entonces, ¿cómo se inicia una causa? ¿Cuál es el inicio? Las causas se iniciarán por denuncia, obviamente denuncia de un particular, ¿sí? De un comitente. B, por comunicación de autoridad nacional, provincial, municipal, autárquica, judicial o administrativa. Viene el director del API, de catastro, y dice, lo vengo a denunciar al agrimensor tal, porque en este trámite he encontrado tal irregularidad. Es una denuncia de oficio. Por comunicación del directorio. El directorio toma conocimiento a través de el medio que sea, o de alguna publicación, o toma conocimiento a través, le llega conocimiento de alguna información, entonces el directorio manda ese informe a la comisión y pide que se investigue. Por oficio de la Comisión de Investigación Ética y por último, a pedido del matriculado de cuya conducta se tratare, o sea, autodenuncia. Y como yo digo siempre, alguno de ustedes dirá, ¿qué está diciendo? Esto es chino. ¿Quién va a ser el estúpido que se va a autodenunciar y se va a someter a un proceso? Pero ¿esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Aquel profesional que se ve involucrado o que se siente involucrado, ustedes vieron que muchas veces les llega una carta documento. Intimo a usted y lo denunciaré por tal cosa. Esto pasa en un montón de profesiones, ¿no? Intimo a usted a informar sobre tal cosa y lo haré responsable. Que el profesor dice, yo actué bien. Yo estoy, la verdad que estoy tranquilo con mi accionar y ahora yo recibo esta carta de documento en donde me imputan de la comisión, de la supuesta comisión de esto. ¿Qué hago?
voy y me presento. Y digo, a ver, evalúen si lo que yo hice está bien o mal. Obviamente, como yo digo siempre, es una evaluación parcial, porque la comisión se va a tener que atener a la información que trae esa persona, que es justamente la que pone su cuestionamiento, digamos, en estudio de la comisión. No obstante, la comisión tiene facultades, justamente investigativas, y a lo mejor de pedir alguna prueba, alguna cosa que ese profesional no acercó de buena o de mala fe. Entonces, pero esto funciona, ya les digo, ese profesional que se ve sospechado y que se ve imputado o amenazado, y dice, yo estoy tranquilo, yo quiero estar tranquilo, que yo estoy seguro que obré bien, pongo a consideración a los efectos de que se evalúe. Y eso el día de mañana es un antecedente que a uno le sirve si directamente esa persona va a iniciar una acción de mala praxis ante un tribunal civil, les puede servir como un antecedente para decir, no, acá hay un tribunal que emitió un dictamen y que dijo que obré conforme a derecho. La mala praxis es un concepto un poco más amplio porque uno puede haber obrado éticamente, pero a lo mejor haber obrado con negligencia por desconocimiento. Ahí ya nos metemos en otro terreno, que el desconocimiento no puede ser una causal de exhibición de responsabilidad porque supone que uno tiene que conocer lo que hace su profesión. Pero bueno, si encontramos un abogado hábil que me dibuje la cosa, pero bueno, no es el hecho tampoco, no es una cuestión ética. Entonces la denuncia puede comenzar, o sea, un proceso puede comenzar de esa manera. Después, no le voy a leer todo el procedimiento, pero después se le da posibilidad, se le da posibilidad al denunciado, se lo llama a una audiencia, que explique, que no explique, se le da traslado al denunciante, se da posibilidad de que presenten todas las pruebas que crean convenientes. Las pruebas, digamos, esto es como los juicios que ustedes ven en televisión, o si alguno ha participado alguna vez en un proceso, uno tiene la posibilidad de presentar toda la prueba que crea conveniente. Existe prueba informativa, prueba documental, prueba testimonial, etcétera, etcétera. Esto es un juicio, cuando hablamos de proceso es un juicio como el que ustedes conocen o como el que pueden ver en televisión, abreviado, etcétera, etcétera, pero desde el principio hasta el fin es un proceso, un juicio. Tenemos una denuncia, en un proceso judicial que tiene demanda, contestación, prueba, alegato y sentencia. Esto es lo mismo. Tenemos una denuncia, la contestación de la denuncia, las pruebas, el alegato que van a hacer las partes, y una sentencia por un tribunal cuando la Comisión de Investigación Ética eleve. Eso ya les adelanté antes, que esa sentencia, si llega a encontrar culpable al profesional, puede ser apelada. Ustedes tienen como órgano de apelación la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción donde se encuentra el colegio, en este caso la de Rosario, la que esté en turno en ese momento, entonces tienen la posibilidad de que la Cámara revea esa sentencia, ese fallo que aplicó el Tribunal de Ética. ¿Qué me quería preguntar? Sí.